Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Acá estamos, me confundo un poco, porque yo digo el todes y de repente no sé si decir todos, todas y todes, que me parece que es lo que corresponde, así que buenas tardes a Claro. todos, todas y todes. Estamos empezando una nueva función, un nuevo año, un nuevo ciclo de la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional, así que muy, pero muy contentes y hoy arrancamos con un documental que ya teníamos, iba a ser una de las primeras funciones del año pasado en la presencialidad. Bueno, después pasó lo que todos conocemos que pasó, y nos había quedado pendiente, pero es un docu que trata un tema, bueno, sumamente interesante, del cual se está hablando muchísimo, que tiene que ver con el lugar de mujeres y diversidades en la industria audiovisual, en el cine, en los medios audiovisuales, el rol que cumplen tanto detrás de cámara como también la representación que hay de mujeres y diversidades en las narrativas, ¿sí?, audiovisuales que podemos ver. El documental se llama Las Otras, está dirigido por Sabrina Caruso y Rocío Besecha, y como solíamos hacer el año pasado, están, y les decía, siempre del otro lado de la pantalla, así que aprovecho para saludar a las chicas y bueno, agradecerles muchísimo que se hayan sumado y arrancar con ustedes este ciclo. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo ¿Qué tal? están? Ahí está, ¿Cómo les va? cuento que esto es como un esfuerzo esfuerzo de producción que nos permite la virtualidad en realidad, porque Rocío no está en Argentina, así que estaba pensando, justo ahora que si hubiéramos hecho esta función presencial, tendríamos presente alguna de las dos, No, no solamente. podría estar tal cual, sí. Así que, bueno, son esas cosas, esas ventajas que vinieron bien, digamos. Bueno, chicas, a ver, para empezar, ¿no? Porque en las otras, nosotros, como yo les comentaba, lo que vemos es esta situación, tenemos testimonios muy interesantes y que vamos a ir igual también mencionando a los participantes a lo largo de la charla, pero en principio quería un poco saber, porque, a ver, y me parece, esto también me parece un poco a mí, es un tema del cual se viene hablando, uno puede encontrar en una de esas artículos que hablan sobre los números y demás, digamos, pero quería saber de dónde habían partido ustedes también para, bueno, para hacer el documental. Partimos un poco de la inquietud, me parece, del día a día, más que de los números reales. Nosotras accedimos a los números a través de la investigación que hicimos para hacer el documental. Pero la realidad es que en el día a día Rocío trabajaba en cine, yo trabajaba en teatro, pero sí nos pasaba que trabajábamos en ambientes muy de varones, cis, ¿no? Como pasaba un poco eso, teníamos que hacer nuestro trabajo de la universidad, que fue como el disparador de la película primero. Y nos pasó que con Rocío, que pasábamos mucho tiempo juntas, porque cursábamos, porque en un momento prácticamente vivimos juntas, nos pasó de empezar nada, llegábamos de trabajar y hablábamos un montón de las experiencias que nos pasaban, y fue un poco inevitable querer hablar de eso, y empezamos como a pensar, ¿no?, entre nosotras, esto que nos pasa en el día a día, ¿cómo serán en verdad, ¿no? ¿Cómo estará en las estadísticas? ¿Qué dirán otras compañeras? Como, eso nos dio un poco ganas como de saber un poquito más, y bueno, con la excusa, digamos, de tener que hacer un trabajo final, que nos interesaba mucho el formato documental, dijimos, bueno, quizás esta inquietud que tenemos, que nosotras que estamos trabajando y formándonos en esta industria, como, bueno, ¿qué sucede realmente? Porque tenemos intuimos que esto es de esta manera, pero ni tenemos tanta experiencia profesional, ni tenemos los datos. Entonces, bueno, ahí empezamos como a contactarnos con personas para que nos cuenten un poco mejor de qué se trataba esto, que era una sensación nuestra como trabajadoras y como estudiantes también. Sí, me acuerdo también cuando decidimos como proyecto final hacer un documental, fue como que nos sentamos y dijimos, bueno, listo, queremos hacer un documental, ¿de qué vamos a hablar? Y medio que fue inevitable, o sea, las dos como que medio que nos miramos y dijimos, o sea, sí, es esto, o sea, dijimos, bueno, feminismo obvio, y después ya como
a los 2 segundos surgió esto, ¿no? Como más de centrarnos como en la industria audiovisual, pero fue como, no sé, nos miramos y era como, bueno, obvio que esto, porque, no sé, yo creo que también a partir del primer Ni Una Menos, como todo el cambio de la militancia, ¿no? Como constante que se empezó a vivir. Y bueno, nada, con Sabri siempre como fuimos como muy activistas como en ese sentido y cada vez iba más, iba más. También nos pasó que en el proceso de producción, porque nosotros empezamos en 2017 y lo terminamos el docu en 2019, entonces esos 2 años también fue como muy fuerte el avance. Entonces también cuando ya como dejamos entre comillas de investigar, porque en realidad medio que íbamos investigando, esos 2 años fuimos investigando luego de la producción, para la postproducción también íbamos investigando, porque los datos que salen impresos, o sea, iban actualizándose, digamos, se iban formando asociaciones y grupos también de mujeres constantemente, informes nuevos, asociaciones que empezaron a hacer informes, entonces fue como esos 2 años, evolucionó todo muy rápido, y, y bueno, eso, nos teníamos que ir como actualizando también en el proceso porque iba todo muy rápido, pero Sí, estuvo bueno. yo creo que había, esto con lo que decía Ron, ¿no? Como que había algo y es algo que forma parte de nuestra generación un poco, es como, cuando Ro habla de feminismo, no es que dijimos, hagamos algo de feminismo y ya, no, había algo en el aire, en los almuerzos, en los desayunos, en todo, que todo llevaba a lo mismo, y fue como, no hubo mucho que discutir. Fue como, si queremos investigar de algo que tenga que ver con nuestra carrera, que es sería nuestra forma de terminar la carrera, y esto es lo que más nos genera inquietud. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta más? ¿Por qué nos sentimos raras? ¿Por qué de golpe yo que trabajo en otro lugar, pero siempre trabajando como en el área técnica, nos pasa lo mismo? Vos trabajás en cine, yo en teatro, y estas cosas se repiten. Tenemos que dar explicaciones de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Ah, porque estudiamos. Ah, claro, claro, estudiaste. Que un varón no le preguntan esas cosas, ¿no? Como, ¿y qué estudiaste vos para estar acá? No le preguntan eso a un varón. A nosotras nos pedían el currículum para todo. El escáner El escáner, total. Para estar acá. Claro, claro. Entonces, bueno, se dio. Sí, y además pensaba un poco esto que decías, así como tenemos que explicar esto de que, bueno, estudiamos y demás, también es verdad que, y si bien es algo de lo que se está hablando, que es como que no se cae en la cuenta, ¿no es cierto? Hasta que no se ven los números, hay alguien en el docu que dice que para entender hay que entender la situación para revertirla y para eso son necesarios los números. Y es verdad, porque si no es como que, o sea, que la gente te pregunta, bueno, pero es tan así, ¿es verdad que la mujer gana menos que los hombres? O sea, como que ponen en duda eso. Tal vez porque de repente, no sé, nos ven, que bueno, que trabajamos, que hacemos, qué sé yo, pero sí, la realidad existe. Entonces, digamos, eso también es loco que una tenga que estar explicando, o parece que tuviera que estar sacando también la estadística todo el tiempo, ¿no es cierto? Para justificar por qué hablamos y por qué, bueno, reclamamos esta igualdad. Quería un poco saber también si desde el primer momento ustedes habían pensado, porque me parece que también es interesante hablar no solamente sobre el lugar de la mujer, ¿no? Sino también sobre, bueno, las diversidades, bueno, en este caso en la industria audiovisual, digamos. Sabemos, como decíamos, que es un tema para hablar en los distintos ámbitos, digamos, pero si se lo habían planteado, si lo habían incluido desde un primer momento, o si fue surgiendo también a partir de lo que ustedes iban investigando. Un poco fue surgiendo, porque la realidad es que nosotros, como contábamos recién, fue algo que surgió de nuestra inquietud y nuestro día a día. Nosotras somos 2 mujeres cis, heterosexuales, ¿no? Hasta ahí, desde ahí surge. Y blancas. Por supuesto, y blancas, ¿no? Ni hablar, o sea, todo eso. O sea, si nos pusiéramos a deshilachar un poco todo, sí, empezó desde nuestra perspectiva. Y por supuesto que desde el primer momento nos preguntamos, porque forma parte de nuestra postura política ante la vida,
o sea, al instante nos preguntamos como, bueno, ¿cómo lo planteamos para que esto sea más inclusivo? Porque si, no lo podemos pensar solo de nuestra perspectiva. Y un poco había hablado con vos, me parece, Dani, hace estos días, cuando pensábamos en esta charla, y la realidad es que nosotros aprendimos mucho de cómo decirlo, de cómo plantearlo, de cómo pensarlo, como nos pasa creo que a todos en este cambio de paradigma también, ¿no? Que estamos viviendo y que estamos en medio de ese cambio de paradigma. Y por supuesto que lo pensamos, nos equivocamos, cometemos errores, escuchamos, o sea, lo que fuimos haciendo durante todo el proceso con Ro, que fue desde el guión hasta, como decía Ro, seguimos investigando y trabajando durante la postproducción, justamente una de las cosas era esto, como había cosas que nos hacían ruido, entonces hablábamos con alguna amiga que quizás estaba, qué sé yo, más metida en el tema, o milita tal cosa, o estudia tal cosa, entonces como que tratamos todo el tiempo como de consultar y mostrar los textos, porque una cosa es en la universidad, que por más de que hay hubo un montón de ayuda y tutoras geniales y todo, hasta la universidad quizás le faltaba un poco de eso, ¿no? Como de perspectiva de género, que lo están haciendo y lo están cambiando y todo, pero hasta en su momento ahí, o sea, no lo podíamos ni filtrar por la universidad. Tuvimos que hablar con gente que nosotras conocíamos como para que nos ayuden a pensar un poco, tipo, leamos esto juntas porque no sé si suena bien. O sea, qué sé yo, al principio nuestra sinopsis decía que era qué lugar ocupaban las mujeres y disidencias. Y ahí empezamos a pensar, bueno, tendríamos que hablar de feminidades, pero después pensándolo un poco también estos días, yo sigo pensando y seguimos pensando con Rocío todavía, porque es algo que claramente nos interpela, nos mueve, es quizás ni siquiera feminidades, o sea, lo que estamos pensando un poco es que, en todo caso, más bien pararse del otro lado, para pensarlo del otro lado, ¿no? Como quizás los lugares que de poder los ocupan más los hombres cis blancos que, tipo, no hay lugar para las mujeres, en realidad no hay lugar para nadie, casi. Para todo el resto no hay. Para todo el resto, tal cual. Y estamos hablando de forma súper general y súper, nada, no estoy hablando con datos súper concisos ahora, pero a lo que voy es esto, sí, desde el principio estamos replanteándonos todo el tiempo si lo que estamos diciendo está bien, si está bien planteado, porque estamos aprendiendo. La realidad que estamos aprendiendo, y con el documental aprendimos un montón, ¿no? Sí, es como un proceso como constante, o sea, cada tiempo, o sea, cada mes que pasa como que vamos aprendiendo cosas con el documental, por eso la sinopsis la hemos cambiado ya un par de veces y la seguiremos cambiando seguramente, porque claro, o sea, estamos en proceso de construcción, y, o sea, y es lógico, ponerle, no sé, en las proyecciones yo, o sea, siempre digo que tampoco, o sea, no es que yo soy experta en comunicación con perspectiva de género, o sea, yo estoy aprendiendo con esto. Y eso está bueno como aclararlo porque es una realidad y, y nada, y está bueno también posicionarte en eso, como realmente estoy aprendiendo y es un camino nuevo. Y me puedo equivocar y nos equivocamos y nos transformamos todo el tiempo y vamos a ir de a poco eso, haciendo el camino. Vamos a ir de a poco, esperemos que todo esto, efectivamente, ¿no? Toda esta cuestión del aprendizaje y de construir, yo creo que estamos aprendiendo eso, a deconstruirnos un montón, y a ver un poco, si se quiere, medio haciendo como, no sé si una especie de futurología, pero ¿cuál piensan que es el lugar que tienen las nuevas generaciones? Porque nosotros es como que estamos atravesando todo eso, ¿no? Y venimos con toda esa mochila y con toda esa estructura y demás, que de repente cuando uno empieza a identificar esas mismas cosas, decís, wow, mirá cómo esto lo tengo que sacar. Y Sí. me parece que las nuevas generaciones puede ser que ya vengan como con otra impronta, si se quiere. Sí, es verdad. A ver, tampoco es que, yo creo que va a ser de a poco igual el cambio. Yo creo que dentro de, no sé, un par de generaciones va a ser cada vez más fácil o más rápido el cambio,
Pero sí, o sea, ya lo ves que los adolescentes, o sea, ya hablan con lenguaje inclusivo, pero vinieron así, vinieron así, ya hablando así, es como, y yo a veces, viste, me agarra tipo la culpa, pues yo, bueno, viviendo acá en España he perdido un poco el habla inclusiva, porque bueno, acá no hablo, no, esa movida no, no la curten. Entonces, claro, o sea, al principio era como era un bicho raro, me sentía mal, después me agarró sí, lo voy a seguir haciendo, no sé qué, después ya me aburrí porque era como todo el tiempo el esfuerzo, pero igual también veo esto de que las nuevas generaciones es buenísimo porque, bueno, de hecho con Sabri hablamos un poco de eso en el documental, que para nosotras es muy importante las infancias porque nos parece como el camino más simple, más fácil, chiques, como eduquemos bien, eduquemos con perspectiva de género, seamos conscientes de sensibilizar a las personas que viven en este mundo y nos ahorramos un montón de problemas. Y sí, yo creo que sí, que se está yendo para ese camino, pero bueno, también hay otro tema que también hablamos en el documental, que es como son las responsabilidades de las diferentes instituciones, el Estado, que también nada, tienen mucho peso como en eso suceda. Y, y nada, sí, está habiendo un cambio. Yo creo que el rol de estas nuevas generaciones es como, no sé si rol, es como que lo tienen más naturalizado. Creo que tanto Dani como Rocío y yo, no sé si tendremos la misma edad, pero es claro que vivimos un montón de cambios. No sé, vivimos los 90, vivimos los 2000, o sea, de alimentarnos de lo más rancio, 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 que es un poco lo que se ve en el documental, que era lo que hablábamos con Rocío, ¿no? Un montón, como esto es lo que nosotros desayunábamos, almorzábamos el domingo al mediodía. Digo, son cosas, un salpicadito, en el medio del documental pueden ver cosas como, sí, Olmedo, pero también pueden ver Guido Casca, ¿no? Como, no hay tanta diferencia. Creo que las nuevas generaciones tienen un poquitito más naturalizadas las cosas, digamos, estos cambios, ¿no? O sea, como dice Ro, les sale más naturalmente hablar en inclusivo, ven cosas que nosotras capaz que, de verdad, claro, esto que decimos, ¿no? Como, y ni hablar también de que hay una especie de, yo creo, ¿no? Como de democratización de la información, si bien es también un descontrol, porque nos podemos ir a fake news y un montón de otras cosas, pero el hecho de que tengan el acceso a la tecnología y a la tecnología tan diversa, ¿no? Para generar contenido y para ver contenido, cambia un poco las cosas. Nosotras quizás en los últimos tiempos pudimos empezar a consumir un montón de cosas de internet, pero cuando éramos chicas no nos quedaba mucha opción que mirar los canales que había en el cable, más las pelis que podíamos alquilar en el VHS, o eso de alguna manera u otra cambia, porque no tenés tanto para elegir. Y así, si te vas más para atrás, ¿no? Por supuesto, pero creo que eso influye bastante. Y ahora por lo menos se habla del tema, ya podemos discutir Sí. en qué modo se habla, si bien, si más o menos, si mal, pero por lo menos se habla, entonces ya como nacen con esa perspectiva, ¿no? Que, o sea, ya está en el cotidiano, ¿no? Nosotras no, cuando nos criamos, o sea, no solo que no se hablaba, sino que lo que se veía era desastroso, entonces yo creo que más allá de que no tengan una educación con perspectiva de género, ponerle específica en la institución en la cual se eduquen, pero sí en el cotidiano, o sea, en las comunicaciones, en los medios, sí se habla por lo menos del tema y ya tenés otra mirada, por lo menos eso, un poco de información. Yo creo que va a estar bueno cuando no sea necesario imponer un cupo, ¿no? Cuando no sea una imposición, cuando esas cosas, que me acuerdo que inclusive también hablando con unas amigas hace un tiempo, era como que decía, uy, pero hay que poner un cupo, ¿por qué un cupo, no? Que ya la idea de cupo a mí me da la idea de algo cerrado, ¿no? Y de imposición, precisamente.
Y después, bueno, conversándolo con ella, digo, bueno, tal vez la cuestión sea empezar por ahí y que dentro de un tiempo no tengamos que pensar en que, tengo que cumplir con este porcentaje de cupo para tanto los partidos políticos como para, no sé, cualquier otro ámbito o actividad. Me parece que Sí, eso pero está sería... bueno justamente porque es necesario para que se naturalice que una mujer o un chico trans puede agarrar una cámara, qué sé yo, es como que una de las cosas que contaba Vanessa Ragone, que es productora, es que, claro, por supuesto que hace unos años hasta se podía llegar a justificar el hecho de que los equipos eran re pesados. Ahora, qué sé yo, son equipos re livianos. Esto que estoy diciendo no está en el documental, nos lo contó Vanessa Ragone, quedó fuera del documental, pero sí, es como lógico. O sea, ahora no se puede discutir tanto. Esto de podés tenerlo, no podés cargarlo. Bueno, Rocío es la viva eh, prueba de que se puede, es así chiquitita, flaquita, y cargaba equipos a más no poder. Yo lo he visto acá en mi casa. Las cosas, o sea, poder se puede, yo también pude, y cargué miles de equipos siempre. Pero bueno, siempre tengo como 3 o 4 varones que me vienen a ayudar porque yo no puedo levantar un, Sí, querido, lo puedo levantar en tacos, discúlpame. O sea, por favor. totalmente. Totalmente. Chicas, y a ver un poco, porque ahí nosotros lo que vemos, como decía al principio, es, bueno, el lugar detrás de cámara, un poco también la representación que hay. ¿Qué pasa? O bueno, precisamente también, ¿qué les pasó a ustedes o cómo ven cuando llega el momento, en todo caso, de la distribución y la exhibición? Ahí también se ve la diferencia cuando estamos hablando de productos o de trabajos o de obras, en este caso hechas por mujeres y por diversidades. Bueno, eso yo. A ver, en un punto, un poco el documental habla también de que como en un circuito más profesional, digamos, las personas que son jurades, en realidad podríamos decir que son jurados, porque son hombres. Entonces, hombres que no tienen perspectiva de género. Eh, entonces, ya ahí como que todo se limita mucho. Y después en cuanto a nuestro documental, bueno, nosotras como decidimos esto en distribuirlo como en un circuito muy pequeño, como en muestras o festivales pequeños. Y, y bueno, y sobre todo que tengan como un apartado así como de género, entonces sí nos pudimos como incluir, por así decirlo, bien. Pero sí, yo creo que hay dificultades en todos los estatus, en el proceso, digo. Dificultades de género. No sé qué piensas, Abri, al respecto. Sí, sí, también pienso un poco en el consumo, ¿no? Como que justamente eso cuenta una de las entrevistadas en la película. También un poco lo que decía Ron, ¿no? Eso, situémonos que el documental lo hicimos en el 2007, del 2017 al 2019, desde que empezamos hasta hoy y seguimos, las cosas están cambiando, no te digo una velocidad enorme, pero cambiaron bastante. O sea, hoy en día, si ves, no sé, el Festival de Cine de Mar del Plata, y hay otras personas sentadas en el jurado, y con esto tampoco queremos decir que eran un desastre ni nada, pero sí, si hablamos de género específicamente, y la verdad que no se cumplía. Por lo menos cuando nosotros hicimos la película, era mirar así, y tipo Bafisi, Festival de Cine de Mar del Plata, y los más importantes pueden estar buenísimos, pero posta no había más que hombres blancos, o sea, impresionante. Y después con lo que decía como de la exhibición, de la distribución, hay una cuestión de mercado también. Una de las entrevistadas nos decía que justamente eh, apostar una película grande con una mujer, por ejemplo, de protagonista, es un riesgo enorme. Y por más de que
justamente ella, la que hablaba, es una mujer que es recontra feminista, y más feminista que cualquiera de nosotras que podemos estar haciendo este documental, pero bueno, es una persona que también trabaja de eso y que está, digamos, si, no sé, nos daba el ejemplo de que salvo que sea Natalia Oreiro, nadie vende entradas. Nadie. O sea, ni Mercedes Morán, que es lo más y que es genial. Nada, o sea, directamente no. Volviendo un poco a lo que decías vos, Dani, esto del cupo es necesario porque hasta que no empecemos a acostumbrar tanto al espectador como al equipo de trabajo de que las mujeres pueden estar porque son parte de la sociedad, porque van a contar de otra manera las cosas, porque van a contar, o sea, porque es necesario mostrar nuestras historias, o sea, formamos parte de este mundo también. No, y ojalá los hombres por motu propio dejaran sus bolsas de privilegios así sin pedírselos, porque Sí. también está ahí, o sea, no van a abandonar sus millones y millones de privilegios que tienen si nadie los obliga. O sea, es que lamentablemente es así. O sea, tiene que los cambios, los primeros cambios, y bueno, sí, van a tener que ser obligatorios hasta que Claro. se naturalice. Claro, totalmente. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando, así también pueden ver la película y como siempre digo, esta charla queda, así que en todo caso, también después de ver la peli pueden volver a la charla para seguir pensando. Y pensaba también un poco, mientras íbamos hablando en proyectos e iniciativas cercanas, bueno, con esto de la distribución y la exhibición pensaba en las chicas de cartelera feminista, que el año pasado inclusive se armaron para salir a mostrar la cartelera que hay de títulos y de películas hechas por mujeres, que me parece que está piola. Después no puedo dejar de mencionar, sí, ahí me parece que volvimos. No puedo dejar de mencionar a las chicas de MUA y la plataforma que lanzaron, si yo no me equivoco, hace 2 años más o menos, que ahí ahí cada una va cargando, bueno, qué es lo que hace, como una especie de esas redes donde se busca trabajo, donde se consigue trabajo. Entonces digo, me parece que también es una manera, o al menos es una iniciativa sumamente importante. Y bueno, por supuesto, el gran grano de arena que suma el documental de las otras para seguir pensando en estos temas. De nuevo, les agradezco muchísimo. Nos quedaríamos mucho tiempo hablando, y juro que no es una frase cliché la que estoy usando, pero la verdad es que da para hablar muchísimo. Pero bueno, seguramente ya nos vamos a estar encontrando de esta manera o en una de esas de manera un poco más de cuerpo presente. Pero bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por pensar en nuestra película. Esta película está liberada, se puede ver, la idea es que se vea un montón, y la idea es que sigamos discutiendo esto, y sigamos aprendiendo con Rocío, porque nosotros seguimos aprendiendo un montón con la película, es increíble. Sí, nada, eso, gracias por invitarnos también. Bueno, como siempre les digo, como les decía el año pasado, el link para ver la peli está acá abajo. Esto está disponible por una semana, pero como dijeron las chicas, la peli está liberada. Recomiéndenla, compártanla, que bueno, eso es lo que hace que efectivamente después también las cosas vayan cambiando y se vayan transformando. Les mando un abrazo grande a todos, todas y todes. Todos los martes a las 7 de la tarde estamos acá, así que estén atentos a las redes de las Nave de los Sueños, que ahí les vamos a ir contando qué es lo que se viene. Bueno, abrazo grande y que disfruten la película.